El pecado nace en desobedecer una orden. Eso significa el pecado, la desobediencia. Si usted está bajo ciertas normas, bajo ciertos protocolos de conducta, como lo puede ser en un aula del colegio como alumno, como puede ser como paciente en un internado o en una asistencia pública sanitaria, uno sabe que rompiendo esas reglas entra a infringir, entra a pasarse de la raya y mucho más, volviéndonos al plano original de cómo comenzó el pecado, sabemos que si Dios le dijo a Adán y a Eva, eso no, era eso no. Pero cuando Adán comió del fruto, los ojos fueron abiertos de ambos y pecaron. Justamente Eva tenía los ojos abiertos primero que él porque ella lo había consumió de ese fruto, no dice que sea una manzana, pero de todas maneras todos creen o lo ilustran de que así es. Mire, lo que sucede es que no debió el hombre y la mujer. El hombre donde estaba fuera de su lugar. Si estuviera en ese lugar, hubiera actuado y dicho las palabras que le dijo a Eva antes de que ella consumiera. Saben, como dije hoy, el pecado es una práctica que se repite en un estado de conciencia. O sea, no es que yo no sabía. Sí es cierto que un niño puede estar pecando sin conocimiento. Por supuesto que le es contado al niño por ignorancia. Pero cuando se sabe, cuando uno es una persona grande, que ya supera los 13, 14, 15 años, más en estos tiempos, aunque no haya madurez, sí hay inteligencia para poder registrar, detectar que hay una luz roja en nuestra mente, en nuestra conciencia que nos dice eso no se debe. Mire, cuando Israel quería un rey, la pregunta del sacerdote Samuel era ¿por qué querían un rey si Israel se regía por jueces y él estaba juzgando a Israel en ese tiempo? Le colaboraban, por supuesto, quienes estaban dentro de ese ministerio religioso dispuesto por Dios. Cuando le pregunta Samuel al pueblo por qué fueron convocados para tener un rey como el resto de las naciones, si los 10 mandamientos regían y él los hacía poner en práctica. No solo él, sino toda el personal ministerial, porque eso es un ministerio, dispuesto que le colaboraba, no era Samuel solo. Pero bien, resulta de que Samuel le plantea, ¿acaso yo como juez gobernando con equidad según los 10 mandamientos he incurrido en alguna falta, me he quedado con lo que no es mío? Y el pueblo, entre tantas cosas que él preguntaba, si esto lo hice mal, si lo otro, entonces, ¿acaso he favorecido injustamente? Y detalles de ese tipo que a veces uno puede decir que solamente se relacionan con el poder, ¿no? La ventaja de poder gobernar y como dice el dicho en nuestro país, el que reparte se queda con la mejor parte y por supuesto que ese es un pecado. Y Samuel cuando le pregunta al pueblo si algo de eso habría incurrido él en un pecado, entonces le dijeron, no, nada tenés que no sea tuyo y, y siempre has gobernado con equidad, pero queremos un rey como el resto de los pueblos. Entonces él les dijo, ustedes han pecado y se han echado una maldición ustedes mismos sobre ustedes, porque al decirme a mí que yo he actuado con equidad, juzgando al pueblo como gobernante, por los 10 mandamientos, si he hecho las cosas bien, si no hay motivo de reclamo o de queja, significa que están hablando en contra de ustedes mismos, porque si todo está bien, ¿para qué quieren un rey como el resto, no? Usted sabe que los reyes van por sucesión, pues es una dinastía familiar
que al paso de los años se va conservando. Y resulta de que el pueblo dice, no hay problema, pero queremos un rey. Con vos no hay problema, contigo no hay problema, pero queremos un rey. Significa que sabiendo que estaba bien lo que Samuel, el juez y hombre de Dios, estaba haciendo, que estaba bien, que él no era quien se quedaba, no era un dueño de lo ajeno o un amigo de lo ajeno, sino que se quedaba con una conciencia tranquila de haber gobernado bien, juzgando al pueblo conforme a los 10 mandamientos, y el pueblo así era gobernado en paz. Pero la discordia y la discrepancia, dos cosas que estaban dentro de las personas que injuriaban y decían queremos rey. Se ha hecho una revuelta y Samuel le dijo, bueno, voy a consultar con Dios, consulta con Dios, y Dios le muestra que van a tener rey y ponen a Saúl. Cuando lo coronan como rey, Dios le quiere mostrar a la gente cuál era el problema de tener un rey, como el resto de las naciones. El rey tiene que ver mucho con el porte, con la altura y con la conducta propia de un jefe de Estado. Quizás las monarquías hoy no son las que gobiernan, pero sí en ese momento. Y lo que sucede es que cuando Dios le pide a Saúl que en las guerras para conservar el territorio y también para hacer la conquista que Dios le había dicho de X tierras, Saúl no toma en cuenta las órdenes que Dios le dio, y esto es como el huerto de Adán y Eva, donde Dios le dio una orden, de ese fruto o del fruto de ese árbol no vas a comer, el árbol del bien y el mal. Pero resulta de que él desobedeció, y al desobedecer cae en pecado. Así como lo hizo Eva primero y Adán después, también lo hizo Saúl. Lo que Dios le pidió, Saúl no lo hizo. Yo no sé en este momento qué es lo que no estás haciendo que se te dijo que no. No está bien matar. La vida no te pertenece. Ni siquiera la que llevas en tu vientre, porque no eres dueño de la vida de nadie. Esas cosas, una vez cometido el error, el asesinato, ya sea de recién engendrado, de 2 o 3 meses, donde ya hay vida, al paso de los años no se puede vivir en paz, porque uno cometió un error, un pecado, se pasó de la raya, y eso está en la conciencia. Y la conciencia es lo que nos denota que nos hemos equivocado. Saúl cometió 2 veces el mismo error. Dios le pide y le dice que cuando vaya a combatir tome tal actitud. En la otra, actitudes similares de obediencia. Pero Saúl le tuvo temor al pueblo, tuvo un concepto muy personal a la hora de decidir y permite que ciertas cosas pasen que no debió de suceder posterior a las batallas y a las victorias. Entonces Dios le dice, ¿qué te dije yo a la hora de defender a Israel y de conservar la conquista y de tener dominio sobre los enemigos de Israel? Que cuando estés peleando hagas esto y lo otro, y vos no lo hiciste. Cosas muy difíciles, muy duras para interpretarlas en este momento. Pero el no hacerle caso, el no obedecer, si Dios lo contrató y él aceptó, tiene que cumplir. Porque Dios siempre pagó bien a aquel que obedece. Saúl no obedeció, pagó él muchos años de mal estado de vida, de desvariar, de
tomar decisiones a la ligera, de cometer asesinatos injustos contra los profetas de Dios, persiguiendo a David, porque bueno, ¿qué sucedió cuando una persona no corresponde, luego es elegida otra? En los estados más importantes como el de gobierno, el de la administración de una empresa o en la tarea tal o cual, en tal o cual lugar, cuando uno no cumple la responsabilidad, otro lo va a hacer por uno. Y así fue. David eligió a un adolescente para que al paso del tiempo, él, una vez forjado, tome las riendas del país, que fue lo que a Saúl no le gustó. Cuidemos el lugar que tenemos, que Dios nos ha dado, actuemos con equidad, con justicia, porque Dios, si no va, si le perdemos la confianza, habrá otro que lo haga en lugar nuestro, cosa que no tiene que suceder.